Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. Lo primero es decirles de qué va esta sesión. Eh, la ruta es, o sea, la idea es pasar de lo teórico a lo práctico, porque realmente la meditación, si no se practica, pues no sirve de nada saber mucho acerca de lo bueno que hace la meditación a nivel cerebro, a nivel estrés, a nivel conciencia, si no nos sentamos y meditamos, ¿no? Entonces, pero es importante también tener un entendimiento de cómo funciona y de hacia dónde estamos yendo, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar un poquito acerca de la meditación y el estrés, ¿no? Luego también un poco acerca de cómo la meditación y su relación con el camino espiritual, o sea, cómo están altamente interconectados. Luego vamos a ver acerca del campo cuántico y la mente. Luego vamos a pasar hacia la parte del observador, luego a la definición de Kundalini, luego ya vamos a ir hacia la práctica y finalmente veremos el mapa que junta todo, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es, hoy en día creo que existe una noción acerca de la meditación muy reduccionista, en el sentido de que creo que solo se habla de la reducción de estrés en muchos espacios, no en todos, obviamente. Y no está mal eso en sí, obviamente, o sea, reducir el estrés es muy necesario, especialmente en un momento, o sea, en una realidad como la que vivimos, ya que pues es muy atareada, todo el tiempo estamos haciendo algo, y además el estrés pues sí genera muchas enfermedades muy graves. Y con altos niveles de estrés tampoco es posible pasar a los siguientes niveles de la meditación, entonces sí es importante reducir el estrés, ¿no? Dicho eso, la meditación tiene un efecto mucho más grande, y que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Pero para poner un ejemplo de a qué voy con esto de que la meditación no busca por sí mismo reducir el estrés, sino que más bien es como un subproducto, pensemos en el Buda hace 2500 años, en Siddhartha Gautama, que buscó ay, hay un micrófono abierto por ahí, que buscó la iluminación a través de la meditación, justamente. Pero obviamente cuando él estaba meditándonos en todo este camino que hizo, que probó de absolutamente todas las técnicas sabidas y por haber hasta que llegó al punto medio, y obviamente lo que él buscaba no era reducir el estrés, aumentar la productividad, que creo que ese es el problema hoy en día con cómo se vende la meditación, ¿no? O sea, como aumenta tu productividad, que entonces es reforzar este ciclo de producción, de este ciclo que es el problema en realidad de por qué estamos tan estresados, ¿no? No se trata nada de aumentar la productividad, aunque sí lo hace, sino más bien lo que el Buda buscaba era salir del sufrimiento y ayudar a los demás a salir del sufrimiento, ¿no? Entonces, él nos deja de legado pues las cuatro nobles verdades, ¿no? Entonces, la primera es que en la vida hay sufrimiento, pero el origen del sufrimiento básicamente es querer que algo que es no sea y querer que algo que no es sí sea, ¿no? Entonces es como esta disonancia. Y que es algo interesante porque también en las tradiciones de la India, por ejemplo, en el Tantra, es lo que habla, ¿no? El sufrimiento es cuando hay una falla en la percepción de quién somos realmente y nos identificamos con las capas más exteriores, ya sea con el cuerpo, con la mente, con las emociones, y no con esa conciencia que nos integra, ¿no? Entonces, esa es la causa del sufrimiento y que va mucho más allá de cualquier religión, ya sea budismo, sea lo que sea, es una cuestión humana, ¿no? Pero también entonces nos dice que el sufrimiento termina con el fin del deseo, que aquí creo que es importante remarcar que cuando hablamos de deseo, eh, que, por ejemplo, el Tantra habla de que hay dos tipos de deseos, ¿no? O sea, un deseo egoísta y un deseo expansivo. Y entonces habla de no negar el deseo expansivo, sino más bien limitar un poco el egoísta. ¿Y a qué me refiero con esto, no? O sea, la diferencia entre querer servir a los demás, ese es un deseo expansivo, ¿no? De querer dar, de querer ponerte al servicio de los demás. Y un deseo contractivo es querer recibir, ¿no? O sea, entonces es partir de la carencia, partir de que algo no está bien en mí
y que necesito cubrir eso para estar bien, y entonces estamos dejando de lado que somos parte de la conciencia total y que en ese sentido estamos completos. Que no se trata de renunciar absolutamente todo, sino que nuestra felicidad y nuestra estabilidad interna no dependa de ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, ese como breve paréntesis importante de que la meditación va mucho más allá de simplemente reducir el estrés, ¿no? Y algo que es muy interesante es que la meditación, cuando es estar presente, básicamente es existir, es ser, ¿no? O sea, la meditación, hay muchas técnicas que nos van llevando a ese estado, pero a cierto nivel es simplemente existir y ver la belleza de absolutamente todo en el momento presente, ¿no? O sea, no tanto buscar algo como experiencias espirituales, de que una voz llegue o veamos luces, sino darnos cuenta de que la existencia en sí mismo ya es lo más bello que hay y que podemos vivir en ese estado a través de sentir, ¿no? O sea, a través de ir más allá de la mente y a través de percibir con el cuerpo, ¿no? Y algo que es muy interesante, remarcando este punto de por qué la meditación va mucho más allá de la reducción de estrés, hay varias tradiciones que nos hablan de que una práctica avanzada de meditación nos va ayudando a desarrollar cierto tipo de capacidades que en el yoga se le llaman siddhis o poderes, que es muy importante aquí remarcar que hay que tener cuidado con eso porque también pueden ser trampas del ego, ¿no? O sea, y al respecto, pues ha habido varios maestros, gurús, que han desarrollado ese tipo de poderes, pero los han usado para beneficio propio y entonces no están buscando el verdadero objetivo de la meditación, que es la liberación del ser, la liberación del sufrimiento y alcanzar a ver la belleza en el todo, ¿no? O sea, conectar con ese deseo de ponerte al servicio, de compartir y no de recibir, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de CDs existen? Digamos, está el de la visión esotérica, que aquí nos dice Shamsuddin, que es un sheikh sufi, que es cuando se va activando este tercer ojo y que es justo cuando podemos entonces conectar con nuestra intuición, ¿no? Y a través de sueños quizá tener ciertas premoniciones o también en el día a día, ¿no? O sea, como conectar más con esa intuición acerca de que es por aquí no, como que no me vibra, por acá igual un poco más. O, por ejemplo, cuando van llegando ideas de que no necesariamente tú las pensaste, que tú estabas sentado, sentada, meditando, platicando, lo que sea, y de repente llega una idea y dices, ok, justo esto era la solución de lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, ese es uno de estos poderes. Para entrar en ese estado, que es ir conectando con el subconsciente, hay algo que se llama turilla, que es el estado adormilado que buscamos generar cuando estamos meditando, ¿no? Que no se trata de dormirse, sino es un estado adormilado. Ese estado, digamos, es más allá del tiempo y del espacio, o sea, entonces es como cuando dormimos, que justo lo que decíamos, o sea, podemos tener sueños premonitorios, conectar con cierta información y de manera consciente podemos acceder a ese estado a través de la meditación. Obviamente no con un día de práctica ni con 10 minutos, una vez cada mes, cada 2 meses, sino que requiere hacerlo de manera muy constante, ¿no? O sea, como hacer ejercicio, uno no puede desarrollar un músculo si hace una lagartija cada 6 meses, ¿no? Eh, y es importante recalcar esto porque, pues sí, o sea, la práctica de la meditación es donde está la clave para que funcione. O sea, hay cambios a nivel fisiológico, a nivel cerebro, la corteza cerebral cambia, la amígdala también cambia, ¿no? O sea, entonces sí va habiendo cambios, va habiendo nuevas conexiones cerebrales, pero requiere que haya práctica, ¿no? Pero algo que es muy importante recordar es que el objetivo de la práctica espiritual y de la meditación no son los poderes, ¿no? Sino es más bien observar lo divino, lo sagrado en absolutamente todo. Aquí recordando esta frase de o todo es sagrado o nada lo es, ¿no? O lo divino está en todo o no está en nada. O sea, es también ir más allá de la dualidad de esto me gusta, esto no me gusta, entonces esto sí es sagrado, esto no es sagrado. Es entender que estamos dentro de la conciencia divina
y que a partir de ahí, entonces todo es sagrado y todo está lleno de enseñanzas, ¿no? Justo hoy leía que todo es una bendición, no significa que todo sea bueno, sino más bien que, o bueno en el sentido como podríamos entender como placentero, sino más bien todo está todo potencialmente nos enseña, ¿no? Y aquí algo que hay que reconocer es que también el objetivo de la práctica espiritual es entender que la conciencia individual es ilusoria, digamos, y es parte de la gran conciencia que crea el todo. Entonces, por eso se dice que somos parte del universo experimentándose a sí mismo, porque pues lo somos, ¿no? Pero lo importante no es entenderlo teóricamente, sino experimentarlo en el cuerpo, experimentarlo en cada momento, ¿no? O sea, experimentarlo a través de la vivencia. Y sobre esto existe una imagen, ¿no? De la conciencia individual es como un foco y y la central eléctrica es la gran conciencia, ¿no? Entonces, a través de los cables vamos llegando nosotros y nosotros terminamos siendo aquí como este foco, pero ¿de dónde viene la electricidad? ¿De dónde viene la luz, no? Viene de esa gran central eléctrica que es la fuente de la conciencia, ¿no? Entonces, pues justo ese es el objetivo del desarrollo espiritual, más allá de estar siempre felices, ser buenas personas, es más bien conectar con lo verdadero y buscar a partir de ahí, o sea, la liberación, pero darnos cuenta de que en el instante ya estamos liberados y de que siempre fue así, ¿no? Pero obviamente eso requiere práctica. Entonces, hablemos un poco con este breviario acerca de la meditación. Hablemos un poquito de lo que es el campo cuántico, ¿no? Aquí Jacobo Greenberg la menciona como la latiz y lo comenta como la matriz fundamental del espacio, tanto de lo manifestado como de lo no manifestado, ¿no? Aquí recordando que existe, digamos que la materia es energía manifestada y que entonces este campo cuántico es tanto cuando es energía y cuando es materia, ¿no? Cuando ya se vuelve materia, digamos que son las distorsiones que provoca la latiz o el campo cuántico. Y estas son las zonas de baja sinergia. Las zonas de alta sinergia, por el contrario, son las que parecen espacio vacío. Pero lo que es muy interesante aquí es que tanto lo manifestado como lo no manifestado, su atributo principal es que es consciente y que esta conciencia es lo que permite que la vida en sí misma se dé y se acomode y se organice, ¿no? O sea, pensemos en una célula que por la inteligencia en sí misma, por la inteligencia universal, por la conciencia, pues sabe formar tejidos y sabe formar órganos. Y el otro día, no me acuerdo en dónde, veía que aproximadamente el 90% de los procesos que tenemos y decisiones que tomamos son autónomas. O sea, solo el 10% tenemos medio agencia, ¿no? Y pues eso podría ser debatible, pero bueno, ¿no? O sea, entendiendo que entonces esta conciencia universal organiza absolutamente todo, permite que las plantas crezcan, permite que los ríos fluyan, permite que haya este ciclo de agua, permite que los mares pues fluyan, ¿no? Que haya olas. Y todo eso pues es parte de una conciencia mucho más grande, tanto a nivel universal y que nos cruza a nosotros. Y no solo nos cruza como algo externo, sino como algo interno que también nos constituye, pero que muchas veces es difícil conectar con eso por justo la ilusión de la conciencia individual y más que la ilusión de la conciencia individual, la identificación con los niveles más burdos previos al ser, ¿no? O sea, existe diferentes cuerpos, está el cuerpo físico, está la mente, está el prana, está el vacío, hasta llegar al ser, digamos, a la conciencia, ¿no? Pero también, a pesar de todo eso, en donde se concentran todos esos cuerpos y todas esas experiencias es en el cuerpo físico, ¿no? Algo que es muy interesante aquí es que el cerebro es una representación de la latiz. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, puede mimetizar.
tanto su estructura como su funcionamiento. Entonces, el cerebro distorsiona la latiz y al mismo tiempo es una distorsión de la latiz, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el cerebro tiene la capacidad de crear realidades y de influir en el campo cuántico. Que eso no lo vamos a ver tanto aquí, pero es importante tener en cuenta que al nosotros en el cuerpo humano ser un ser que tiene la capacidad de conectar conscientemente con esa conciencia, tenemos la capacidad de influir en el campo cuántico de manera consciente o de manera inconsciente también, que ese es cuando hay problemas, ¿no? Y algo que es muy importante, que para poder emular al campo cuántico, hay que adquirir su esencia, digamos que su esencia es el amor, ¿no? O sea, el porqué de la existencia, digo, ya está muy complicado que aquí yo defina el porqué de la existencia, pero a fin de cuentas es el amor. Y cuando nosotros entonces subimos nuestra energía a los campos superiores, como el corazón, es cuando podemos empezar a activar esa capacidad de creación, porque estamos emulando, ¿no? A la latiz. Entonces, también por eso lo que decíamos del deseo expansivo y del deseo contractivo, es importante porque si no, ni siquiera funciona de manera tan poderosa la capacidad de manifestar, por ejemplo, ¿no? Porque si solo queremos tomar, ¿no? O sea, de que quiero mucho dinero, quiero un carro, quiero lo que sea y no ponernos al servicio, entonces es cuando nosotros mismos estamos cortando esa capacidad creativa. Pero el chiste es ponernos al servicio. Algo que es importante también acerca del cerebro y del campo cuántico es que para poder conectar o poder también influir en el campo cuántico es importante que incrementen la capacidad de decodificación de nuestros neuroalgoritmos. ¿Y qué quiere decir esto, no? O sea, un algoritmo como el de una computadora es un patrón o una fórmula, como una fórmula de cocina, digamos, que concentra información y unifica datos que antes estaban dispersos, ¿no? Entonces tenemos jitomate, tenemos pepino y los juntamos y tenemos una ensalada, ¿no? Un neuroalgoritmo es algo similar. Junta la información del medio ambiente y pues nos permite tener una interacción pues, con lo físico, ¿no? Con el mundo exterior. Y mientras mayor sea la capacidad, la cantidad y complejidad de información que tiene el neuroalgoritmo, mayor poder tiene. ¿Y a qué nos referimos aquí con información? No nos referimos tanto a información intelectual de cuánto hemos leído, sino información del entorno, ¿no? Entonces, por eso la meditación también es, bueno, hay muchos tipos de meditación, pero una es ampliar el foco de atención, ¿no? Y es la que usaba Jacobo Greenberg también, que es ir escuchando, ir atendiendo la respiración, pasar a las sensaciones del cuerpo, observar los pensamientos y observar las emociones. Entonces, justo ese es el objetivo también de la meditación, es ir incrementando los neuroalgoritmos que nos van a ir permitiendo decodificar la realidad. Y entonces justo vamos a poder ir quitando capas que nos van a permitir llegar de manera experiencial a la conciencia, a la gran conciencia, ¿no? O fundir nuestra conciencia individual con la conciencia colectiva, con la conciencia cósmica. Aunque siempre está fundida, pero de manera a veces no lo podemos ver. Entonces la meditación nos permite verlo. Y algo que es importante aquí mencionar es, entonces, el cerebro tiene esa capacidad de influir en el campo cuántico. Y algo que es importante también es, los pensamientos son energía y son el puente entre lo no manifestado y lo manifestado, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, ¿no? Cuando llega una idea, y después ya se materializa en el cuerpo, o tenemos un pensamiento y luego se generan sensaciones en el cuerpo, se generan emociones, entonces ya se está convirtiendo real en el mundo físico, ¿no? Pero entonces es importante recordar que, que justo es eso, ¿no? Que el pensamiento es un puente entre el campo no manifestado y el campo manifestado. Entonces el pensamiento lanza señales eléctricas, el cuerpo lanza señales magnéticas y juntos, cuando hay coherencia entre pensamiento y cuerpo, lanzamos señales electromagnéticas, que es justo lo que nos va permitiendo influir en el campo cuántico de nuestra realidad. Pero justo recordando, especialmente cuando lo hacemos desde el amor o desde el servicio y no para tomar, ¿no? Eso es importante.
Entonces, la meditación nos va permitiendo retirar velos que nos van permitiendo tomar la forma de la inteligencia universal, que o sea, es lo que somos, pero de manera inconsciente. Y aquí algo importante es, entonces, ya vimos, ¿no? O sea, el campo cuántico es lo no manifestado y lo manifestado, o lo que en las tradiciones de la India podría ser Shiva, lo no manifestado, y Shakti, lo manifestado, pero todavía atrás de eso, digamos, del campo cuántico, existe el observador, y no sé si nos vaya a dar tiempo de ver un pequeño videíto, pero digamos, la energía se precipita o se convierte en materia cuando es observada. Y hay experimentos acerca de eso, que se llama el experimento de la doble rendija, que a ver si ahorita lo ponemos. Y que es interesante porque los electrones actúan como onda, o sea, como energía cuando no son observados, y cuando son observados se convierten en partícula, ¿no? Entonces también aquí es cuando hablamos acerca de manifestación, por ejemplo, de cuando vemos una realidad después va tomando forma, ¿no? O sea, también por eso la importancia de observar. Y es interesante esto porque el observador, al poder captar todo lo que sucede en la latiz, es externo a ¿no? Entonces, y el observador es estable y constante, o sea, no es la mente, o sea, luego nos identificamos con la mente, pero todavía atrás es lo que observa los pensamientos, ¿no? Y cuando vamos activando esta capacidad de observar el entorno con todos nuestros sentidos, vamos activando los neuroalgoritmos de alto poder que entonces van decodificando la realidad de manera que vamos fundiendo nuestra conciencia con la conciencia colectiva, con la conciencia cósmica. Y justo cuando llegamos a la experiencia de eso, es lo que se llama la unidad consciente. O sea, cuando nos damos cuenta de el gran uno o del todo y que somos parte de y que es un todo consciente, es la unidad consciente, ¿no? Y es un estado del ser también. Eh, y bueno, esto viene mucho en la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, ¿no? Y un poquito para entender más esto, me gustaría leerles un pequeño poema de Rumi, que es un místico sufi que nos dice, no eres una gota en el océano, eres el océano entero en una gota. Me buscaba a mí mismo y te encontré a ti. Me perdí en tu perfume y olvidé que era yo quien lo respiraba. Te llamé tú hasta que la misma voz desapareció y quedó solo el silencio, donde tú y yo ya no éramos dos. Mm. Entonces, justo lo que aquí nos habla es de la fusión mística y desde la experiencia de la conciencia individual que busca lo divino para darse cuenta de que lo divino siempre estuvo en sí mismo y de que es parte de esa conciencia que crea todo, con el gran regalo de tener un cuerpo y de poder experimentar la vida, ¿no? Porque al final creo que se termina tratando de eso, ¿no? De por qué estaríamos aquí, pues básicamente para experimentar la vida, ¿no? O sea, ¿qué otra explicación podría haber para experimentar el todo experimentándose a sí mismo, autorrealizándose? Entonces, me parece muy bello ese poema. Hasta aquí, ¿cómo van? ¿Cómo les va llegando esta información? Y vamos a subir esto también para si vamos muy rápido, pero sobre todo me interesa que lleguemos a la parte práctica. ¿Les ha hecho algo de sentido? ¿Tienen dudas? ¿Cómo lo ven? Súper bien por acá, nos dice Ale. Súper. Entonces, también un concepto que me gustaría que aclaráramos ahorita antes de entrar en la práctica es el de Kundalini, ¿no? Mucho se ha hablado de Kundalini últimamente, es un término ya muy famoso, que básicamente significa conciencia, ¿no? Y el Kundalini Yoga como tal es un tipo de yoga, una tecnología que busca despertar esa conciencia
para llevarnos a través de la experiencia a ese ser original, ¿no? A esa conciencia original. Y que esta conciencia pues puede expandirse de manera ilimitada, ¿no? O sea, porque básicamente el infinito es nuestra identidad. Simplemente estamos en un cuerpo, en un espacio-tiempo, con la ilusión de ser unos seres individuales y que qué bonito que así sea, porque pues podemos disfrutar mucho de la vida. Pero justo es importante también recordar que hay algo mucho más allá del cuerpo y que además hay técnicas concretas que nos permiten conectar con eso. El Kundalini lo que hace es trabaja con los chakras, son 7 chakras. Los primeros 3 chakras, vamos a ponerles aquí una imagen para que los vean. Los primeros 3 chakras, estos de aquí abajo, eh, son los que están encargados de la eliminación y son los que nos identifican más con el mundo material, ¿no? O sea, tiene que ver con ir al baño, la reproducción y comer, ¿no? Entonces, también cuando nuestra conciencia está muy en modo supervivencia, pues es que nuestros chakras están, digamos, esos chakras están más polarizados o no están polarizados correctamente. Los otros 4 chakras, a partir del corazón hasta la coronilla, es cuando ya empezamos a ampliar nuestros niveles de conciencia, ¿no? Son varias tradiciones, incluido el Kundalini, el hinduismo, el sufismo, que te hablan de los 7 niveles de conciencia, ¿no? Y justo donde se junta lo divino con lo terrenal es en el corazón, y que es entonces cuando activamos nuestra capacidad pues de crear, de manifestar y de ponernos al servicio, ¿no? Del amor desinteresado, que es cuando vamos activando entonces nuestras capacidades espirituales. Después viene el de la garganta, que también es mucho de creación, ¿no? O sea, pues es la Biblia, ¿no? Que dice que lo primero fue el verbo, la primero fue la palabra, o también son varias las tradiciones, por ejemplo, en la India, ¿no? Que lo primero fue el sonido Om. Luego el tercer ojo, que es el que se relaciona mucho con la intuición, y luego el de la coronilla, que es la conexión con el todo, ¿no? Entonces aquí es importante, pues bueno, ir entendiendo dónde están los chakras también para la práctica que vamos a realizar, ¿no? Ahí. Entonces, vamos a hacer una práctica con eso dicho. Hasta aquí, qué les pareció esto? ¿Les hizo sentido? ¿No les hizo sentido? Ay, ¿cómo quito esto? Súper, Entonces, súper buena información. Muchas gracias. usted. Y preguntarte si esta información de los chakras lo pondrías en el chat. Sí, pues subo ¿cómo se llama? El video. Ok, Eh, va, gracias. tú- Dejar de compartir. Sí, ya, bien. Entonces, ¿les parece que hagamos un poquito de práctica para, pues, ir experimentando esto mejor? Sí. Súper. Voy a poner aquí una silla. Si pueden sentarse en el piso está bien, pero yo para no... bueno, vamos a bajar esto. Entonces, vamos a hacer una breve práctica. Te invito a que cierres los ojos. Y lo primero es, vamos a buscar entrar en un estado de relajación, en ese estado somnoliento que decíamos ahorita, para ir entrando en ese campo. Entonces, después de observar unos segunditos tu respiración, vamos a cantar el Adi Mantra, el mantra inicial de Kundalini Yoga, para abrir esta práctica.
Entonces te invito a que juntes tus manos palma con palma en el centro de tu pecho. Y el mantra es Ong Namo Gurudev Namo. Lo vamos a decir 3 veces, que quiere decir llamo a la sabiduría universal que habita en mí. Entonces, inhala. Om. Junta tus manos y vas a comenzar a inhalar en 4 segundos, exhalar en 6 segundos y hacer una pausa de 1 segundo después de la exhalación. Entonces inhalas en 4, exhalas en 6 y una pausa de 1 segundo. Exhalamos. Poco a poco, porque tengas ese ritmo de respiración y recuperes tu respiración, que respires normal. Poco a poco comiences a llevar toda tu atención hacia la punta de tu nariz y que ahí hagas conciencia de las sensaciones que se producen cada vez que el aire entra y cada vez que el aire sale, solo en la punta de tu nariz. Observa si es una respiración rápida o lenta, profunda o superficial.
Si quizá está entrando más el aire por el lado izquierdo o por el lado derecho. Y sea como sea, simplemente observa. Cada vez que notes que tu mente comienza a divagar, sin juzgarte, sin enojarte y sin creer que lo estás haciendo mal por distraerte, regresa, regresa toda tu atención a la punta de tu nariz. Poco, te invito a que incluyas en tu campo de atención los sonidos, sean cuales sean, y en lugar de verlos como una distracción, percibirlos como lo que son, parte constitutiva de tu presente. A integrar las sensaciones de tu cuerpo. Quizá puede ser calor, puede ser el contacto de tu cuerpo con el suelo, puede ser el roce de la piel con la ropa, quizá pueda haber sensaciones de comezón o de dolor o sensaciones placenteras, pero sean cuales sean, simplemente obsérvalas. Recuerda que son impermanentes y no reacciones ante ellas.
poco, te invito a que incluyas en tu campo de atención tus pensamientos, como si de una película se tratara, sin identificarte con ellos, sin analizarlos, sin negarlos tampoco. Y si en algún momento te detectas analizando, simplemente regresa y observa y recuerda que no lo estás haciendo mal. No te juzgues. Poco, si te sientes lista, te invito a que incluyas en tu campo de atención las emociones. Quizá puedas percibir su manifestación en los cambios internos del cuerpo. Poco a poco vas a ir regresando a tu cuerpo. Mueve un poco los dedos de tus manos, pero sin perder ese estado. Vas a hacer lo siguiente. Vas a colocar tu mano derecha, el dorso de tu mano derecha sobre tu mano izquierda. El dedo índice y el dedo pulgar de ambas manos se van a tocar entre sí. Y luego ambas manos, ambos dedos tocándose, se van a tocar también. Si quieres, observa tantito. ¿Dónde está la primera?
Tus manos las vas a colocar a la altura de tu pecho. Entonces, nos ponemos en... Y aquí vamos a escuchar un mantra y lo vamos a cantar ya que nos lo sepamos, que es Ekonkar Sadgur Prasad, Sadgur Prasad, Ekonkar. Lo vamos a ir cantando conforme te lo vayas sabiendo, lo vas a cantar, que quiere decir creador y creación y creador son uno. Esta gracia, esta realización llega por la gracia del verdadero maestro, que son ustedes, sus verdaderos maestros. Está...
Satguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar, Satguru Prasad, 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 Satguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar, Satguru Prasad, Satguru Prasad, Ek Onkar, 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 Ek Onkar, Satguru Prasad,
Inhala. Sostén tu respiración adentro. Aprieta piso pélvico, ombligo, hacia adentro y hacia arriba. Exhala, relaja tus manos sobre tus rodillas. Mantente unos segunditos ahí, inhalando y exhalando. Y sé muy consciente de los cambios que se produjeron en ti, si es que hubo, sean cuales sean. Mantente ahí observando unos segunditos. Y para cerrar esta parte, la práctica, junta tus manos palma con palma en el centro de tu pecho. Y antes de cantar el mantra Satnam, que quiere decir la verdad es mi identidad, vamos a visualízate rodeado de una luz blanca y vas a desearte que siempre te vaya bien, que seas feliz, que seas pacífica, amorosa, amoroso, que en tu corazón solo haya compasión, puedas ver lo real, puedas ir más allá de las capas más burdas de tu ser hacia lo más sutil, hacia lo real, puedas ser consciente de la conciencia que nos forma, que nos conecta, que de tu corazón pueda salir cualquier rastro de odio, de apego, de aversión, y que simplemente refleje las más bellas cualidades de esta conciencia, como el amor, como la compasión. Y de la misma forma en que te visualizaste a ti misma, a ti mismo, visualiza todos y cada uno de los seres y vas a también enviarles esta energía de amor, de paz, que sean libres, que sean felices, puedan encontrar un camino directo hacia su corazón, hacia lo real, puedan también ir más allá de las capas más burdas de su ser para llegar a lo real, a la conciencia, y desde ahí ponerse al servicio de todos y cada uno de los seres, simplemente por amor, por expansión, recordando que nuestra esencia y la esencia del todo es el amor y que siempre reside dentro de nosotros, en nosotras. Inhala, vamos a cantar el mantra Satnam. 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 Mueve un poco tus hombros, tu cabeza y poco a poco comienza a abrir tus ojos.
alguien que me quiera contar cómo le fue. Bueno, A mí me dio muchísimo calor, muchísimo. Digo, sí está haciendo calor, pero, o sea, empecé a sudar como si estuviera haciendo ejercicio, mucho. Y ya sabes, la mente venía, hace mucho calor, bueno, no, a ver, concéntrate, y otra vez volví a tu voz y así, pero me dio muchísimo calor. Y se me entumió el pie izquierdo, pero fuera de esa parte física que me distrajo un poco, em, fue como esta parte de conexión que estaba como buscando o alguna técnica en donde yo pudiera sentirme más conectada a la hora de meditar, más allá de una relajación justamente. Entonces estuvo muy lindo. Gracias. muchas gracias. Y sí, es interesante eso del calor, ¿no? Porque puede parecer que no estamos haciendo mucho, pero se empieza a subir la energía, muchas veces en forma de calor. Entonces, pues justo eso es interesante, ¿no? Como a través de la experiencia nos vamos dando cuenta. Que igual me gustaría presentarles esto, allá para cerrar. Y es que el camino a la unión mística, digamos, a el ser, a la conciencia, va pasando por las distintas capas que nos conforman, desde lo más burdo, que es identificarnos con lo externo, con las cosas, que pues ni siquiera es el cuerpo, hasta llegar a la conciencia, ¿no? Entonces también recordando que el sufrimiento es una percepción equivocada de lo que realmente somos, que es esta conciencia. Entonces, justo lo que buscamos con la meditación es ir quitando los velos que nos hacen creer que somos alguna de estas, hasta poder llegar aquí, que es lo que verdaderamente somos, ¿no? Entonces, pues muy bien. Pues ya para cerrar, pues me gustaría invitarles también, comentarles que tenemos una comunidad de meditación. Nos reunimos los martes y los domingos. De hecho, aquí está Ada y Ale, que son parte de la meditación y que ahorita meditaremos. Entonces, les quiero invitar, pues hay, pues estos son los precios, el valor, ahí si les interesa. La comunidad de meditación es donde nos reunimos los martes y los domingos a las 8 de la noche. Em, Justo hacemos prácticas de mindfulness, de Kundalini, pero son sesiones más bien prácticas, no vemos mucha teoría. Luego está la comunidad de El Código de la Creación, que profundizamos un poco en, bueno, profundizamos mucho más en todo. Son, digamos, en ambos casos, pues bueno, el pago anual pues es, pues hay acceso ilimitado por un año. Y bueno, en el del Código de la Creación pues está acceso a las grabaciones, y pues bueno, obviamente si a alguien le interesa y el costo no es accesible, lo podemos hablar, ¿no? La idea es pues que puedan incorporarse. Pero bueno, pues es eso. Si a alguien le interesa, si quiere sumar, pues será muy bienvenido, muy bienvenida. Nos dará mucho gusto seguir compartiendo y si no es por acá, pues sigan meditando donde gusten, pero lo importante es que mediten sobre todo. Entonces, pues cualquier duda, tienen mi teléfono, yo soy ahí el que les responde los mensajes. Entonces, pues nos ponemos en contacto si les interesa, pues por ahí estamos. Así que les mando un abrazo muy grande, muy fuerte. Les agradezco mucho su tiempo, su energía, que pues es lo más valioso de todo, ¿no? El pues haber estado acá sin conocernos, sin compartir su tiempo. Así que les agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo y que estén muy bien. Gracias, Abnam. Satnam, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bye.